yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, presos por él sufriré, y algún día feliz con los santos de luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una luz, mi corona Jesús me dará. Has cambiado mi lamento en baile, te seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, te seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Cambiado mi lamento en baile, te seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, te seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh el universo, Señor de la creación. Oh Adonai,
42 al 42. Hemos alabado al Señor, ahora el Señor nos va a hablar. ¿Están listos, mis hermanos? Amén. Amén. Dice así. Yo voy a leer obviamente en voz alta, ustedes me siguen, por favor, mis hermanos. Dice así. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios me le bendiga a mis hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Rudy. Y si ustedes ven que él se sale rápidamente de aquí después del culto, no es porque está enojado con nosotros, sino porque tiene que irse directamente a través, más viene con el uniforme de su trabajo. Y así es que no está enojado con nosotros, nomás es que tiene que estar allí, creo que a las 2 o a la 1. A las 2. 2, ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos estado estudiando las experiencias de personajes que subieron a la cumbre de ciertas montañas. Hemos estado viendo esas experiencias y este es mi último mensaje sobre esta serie, Encontrando a Dios en la montaña. Estos diferentes personajes tuvieron experiencias inolvidables que dejaron su vida muy marcada. Después de que subieron a dicho monte y tuvieron esa experiencia con Dios, ya no fueron los mismos. Fueron tocados en esa experiencia con Dios. Hemos visto las experiencias en el monte Ararat, donde allí Noé tuvo la oportunidad de tener un nuevo inicio después del diluvio. Hemos visto la experiencia de Abraham en el monte Moria, donde allí se le pidió que sacrificara a su hijo. Hemos visto la experiencia de Elías en el monte Carmelo, donde él instó al pueblo a que se definiera. También la semana pasada vimos el monte Hermón y el rocío que desciende de ese monte para traer aguas refrescantes. Pero de todos los montes que hemos hablado de varios montes, de varias experiencias, de varias montañas, y posiblemente hay muchas más en la Biblia. Pero de todos los montes, el monte de la Calavera, conocido en el canto que se cantó en el himno como el Monte Calvario, ese es el monte más importante de todos los montes y todas las montañas, porque allí fue donde Jesús fue crucificado y dio su vida en la cruz por nosotros. Hay un dicho que dice location, location, location. Ubicación, ubicación, ubicación. Es un término que se usa en las bienes raíces. Aquí en esta área hay, no sé, yo ya estoy perdiendo cuenta, pero creo que son 3, 4 iglesias hispanas más que hay aquí en esta área. Y una de las cosas que ellos están encontrando es la dificultad de encontrar terreno aquí
en Keller porque es muy caro. Se dice que Keller es el South Lake de ahora y que Saginaw es el nuevo Keller. Entonces, sí, necesitan no menos de $1 millón para comprar un lote de un tamaño pequeño. Porque la ubicación es lo que determina el costo. Y el Monte Rojo, conocido como el Monte de los Billonarios, en Aspen, Colorado, es un lugar favorito donde la gente va a esquiar y es un lugar donde vive gente muy adinerada. Estaba viendo que un lote ahí recientemente se vendió por $35 millones y todavía no han edificado. Es lo que les costó nomás el puro lote. Es muy común ver mansiones en esa montaña con valor de 50 a 100 millones de dólares. Allí los dueños de Walmart, el dueño de la empresa del chicle Wrigley, el dueño de Amazon, todos ellos tienen casas ahí. El Monte de los Billonarios es un lugar costoso y valioso, pero hay un lugar que es más valioso, más especial, más sagrado, y ese no es el Monte de los Billonarios, es el Monte Calvario. Amén. Donde el Hijo de Dios dio su vida en rescate por todo el mundo. Esa montaña, no sé si han estudiado la geografía de dónde está el Monte Calvario, pero literalmente en la geografía está en el centro del mundo. It's literally Mount Calvary, where Jesus gave his life for our salvation. It's literally in the center of the earth, en el centro del mundo. Y esa montaña tiene un diseño de una calavera. It has the design of a skull. Y en realidad el nombre es el Monte Calavera, pero nosotros decimos Monte Calvario para hacerlo más corto. Pero la calavera, just think about it, a skull, una calavera es el símbolo de la oscuridad, es el símbolo de la muerte y las fuerzas de las tinieblas. Una calavera y un esqueleto es el símbolo, por ejemplo, de los devotos a la Santa Muerte. Ustedes saben que los taxistas, los narcos, las mujeres de la noche, algunas de ellas piden por protección de la Santa Muerte. Y es interesante que las tres cruces, con la cruz de Cristo en el centro, se colocaron sobre una calavera, símbolo de las tinieblas. Y crucificado sobre una calavera nos da a entender que Jesús vino para deshacer las obras del diablo y el poder del pecado y de la muerte. Y Jesús fue obligado a cargar su propia cruz después de pasar toda la noche en diferentes cortes donde se le hizo falsas acusaciones. En la noche lo habían flagelado, su espalda quedó toda marcada y sangrienta de tanto azote, y a las 9 de la mañana, en lo que nosotros llamamos Good Friday, a las 9 de la mañana comenzó a cargar su propia cruz por la vía dolorosa. Luego le enterraron los clavos y lo alzaron sobre una cruz, crucificado en medio de dos malhechores. El Monte Calvario es el lugar más valioso del mundo, no por ser un lugar turístico donde hoy van turistas a ver ese lugar, sino porque allí, pónganse a pensar, es el lugar más valioso porque allí, en ese monte, se compró nuestra salvación. El Monte Calvario también es el lugar donde se mostró el odio, la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque hombres con malas intenciones crucificaron a Jesús, el Hijo de Dios, inocente, sin mancha, sin culpa. Alguien que había hecho mucho bien, había impartido mucha bendición, sanando y haciendo milagros, alimentando a las multitudes.
Y sin embargo, la maldad y el odio. Ahí vemos la maldad, en la cruz vemos la maldad y el odio en el punto más bajo que puede ser. Porque crucificaron a un hombre inocente. Pero ¿saben qué? Ahí está otro contrapunto. Ahí está un contraste, que no solamente es ese lugar donde podemos ver que el odio y la maldad del hombre bajó hasta el punto más bajo, sino que vemos en contraste que es el lugar donde se muestra la altura del amor de Dios. Sí, allí se ve el odio del hombre, pero también allí, en el monte Calvario, no solamente se ve la profundidad a cual descendió el pecado, el odio del hombre, pero por el otro lado también se demuestra la altura del amor de Dios. En la cruz se dio en sacrificio por nuestros pecados y allí tomó el lugar de todo pecador y de todo pecado en el mundo. En el monte Calvario se cumple lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en este pasaje que se leyó tenemos 2 de las 7 últimas palabras que Jesús pronunció mientras estaba suspendido en la cruz. Y la primera la vemos ahí cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estaban los escépticos, los burladores, que le decían a Jesús que si en realidad tenía el poder, si en realidad era divino y era Dios, que se bajara de la cruz. ¿Y saben qué? Aunque nosotros no vivimos en ese tiempo, sin embargo, porque nosotros somos parte de una humanidad pecadora, nosotros en una manera representante estábamos ahí. Ahí estábamos nosotros. Y en realidad, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros hubiéramos dicho también: crucifíquenle, crucifíquenle. Estábamos ahí porque nosotros somos parte de la razón por la cual Jesús murió, para cargar el pecado de cada uno de nosotros. Entonces la siguiente frase que vemos ahí, la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La siguiente es: fue la promesa que Jesús le dio al ladrón, quien se arrepintió y reconoció su pecado, pero quien sobre todo vio a Jesús como rey. ¿Saben que una de las preguntas muy comunes para un pastor es cuando se le pregunta a un pastor si una persona puede aceptar a Jesús a última hora? Es decir, la persona está en la víspera de la muerte, está ya por morirse, y la pregunta es si la persona puede aceptar al Señor durante ese tiempo. Y la respuesta es que sí. Y tú le puedes hablar a una persona, aunque esté inconsciente, le puedes hablar de Cristo. Esa persona es posible que pueda hacer su paz con Dios. Pero a veces las personas que hacen esa pregunta, la hacen porque quieren vivir una vida desenfrenada, una vida aparte de Dios, y dicen: no, está bien, yo voy a vivir la vida loca y al momento que ya esté para morir, pues entonces le voy a pedir a Cristo que me salve. Yo lo único que puedo decir, sí es posible que sí te pueda salvar en su misericordia, pero es algo muy arriesgado. It's very risky. I mean, yeah, you can not live for God and at the last minute put your faith in the Lord, but it's very risky. Es algo que no está garantizado. La respuesta tiene que ser que sí, porque el malhechor aceptó a Jesús cuando estaba dando su último suspiro y él recibió la promesa del cielo. Así es que la respuesta es que sí, una persona sí lo puede hacer. Pero el otro lado de la moneda es que es riesgoso por la simple razón que no sabemos cómo vamos a morir. You don't know how you're going to die. That's why it's risky. You don't know if you're going to die of
is a victim of crime, or an automobile accident, o por un rayo. Es decir, una persona es muy arriesgado porque la persona puede morir de un rayo, de un infarto, como víctima de un crimen, o en un accidente automovilístico. Y a veces en esos escenarios no tiene la posibilidad, a veces no hay el tiempo para arrepentirse y poner su fe en Cristo. Así es que lo más aconsejable es que vivas para Dios ahora. Amén. Que aceptes a Cristo ahora y que le sirvas, y que si algún día cuando el Señor te llame, pues ya estás listo, porque ya has hecho tu paz con Dios. No decir, bueno, ok, voy a vivir como yo quiera. Y de todas maneras, a última hora, el pastor puede y me guía en una oración y acepto a Cristo y ya me voy al cielo. No, eso es en realidad muy arriesgado. Dice allí que ahí también vemos un contraste entre los dos malhechores, porque Jesús tenía dos criminales, fue crucificado entre medio de dos ladrones o malhechores, y se pinta ahí un cuadro de cómo la gente recibe a Jesús. No todos aceptan a Jesús. Sería bueno que todos lo hicieran, pero no todos lo hacen. En este relato vemos un criminal que aceptó a Jesús, el otro lo rechazó. Uno le criticó, el otro lo elogió. Uno se fue al cielo, el otro se fue al infierno. Uno lo recibió como rey, el otro lo vio como un malhechor, impotente, incapaz de salvarse a sí mismo. Note lo que dice ahí, dice el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Noten que el malhechor arrepentido se arrepintió, habló de tener temor a Dios, y él acepta responsabilidad. Sometimes it's real hard for people to take responsibility for their actions, but he took responsibility. He says, look, what we have coming, well, we deserved it. Y ve a Jesús como justo y sin pecado. Luego pone su fe en Cristo, pidiendo que por favor se acuerde de él cuando entre en su reino. Y Cristo le asegura que hoy estará con él en el paraíso. Entonces tenemos aquí la idea de lo que pasa con una persona cuando muere, cuando pasa la eternidad. Si tiene a Cristo en su corazón, se va a un lugar que se llama el cielo. Es decir, le está diciendo a este malhechor que había vivido una vida, this guy had a big rap sheet probably, and he had been a criminal, and he was sentenced to die. And yet he told him he was going to go not to purgatory. No le dijo a este criminal que tenía un historial de crimen que lo sentenciaron a muerte. No le dijo que iba a ir primero al purgatorio y luego al cielo, porque no existe purgatorio, nomás hay dos lugares, el cielo y el infierno. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Si alguien necesitaba que purgarse, es la palabra correcta. Si alguien necesitaba que ir al purgatorio, si hay un candidato para el purgatorio, para que se limpiara un poco de sus pecados, yo creo que era este criminal. Y sin embargo Jesús le dice, no, tú vas a ir directamente al cielo. Es decir, que la salvación es instantánea. Si sabes que en el momento que aceptas a Cristo, la salvación es instantánea, así. You're saved. Hay un corito que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Yo creo en eso. Una mirada
hacia la cruz del Calvario, a ese monte donde Jesús dio su vida, una mirada, y tú eres salvo instantáneamente. Y desde ese momento tú tienes el regalo de la vida eterna. Si algún día te pasa, tú sigues en una nueva vida con el Señor. Cristo le aseguró que hoy estaría con él en el paraíso y no tenía que pasar por algún tipo de purgatorio, algún tipo de prueba o algún tipo de castigo. No le dijo, vas a estar un rato aquí en el purgatorio, en el infierno, y luego después te vamos a pasar al cielo. No, Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el mismo concepto que encontramos en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra ganancia es la palabra en el lenguaje original kairos. Es un término financiero donde una persona que hace una inversión, entonces esa inversión le trae resultado, le trae más ganancia, de tal manera que lo que ahora tiene era más de lo que tenía antes, y se puede decir que fue una ganancia positiva. Es lo que pasa cuando una persona en Cristo muere. Es un ganador. Porque a veces decimos, ay, qué triste que eres. Perdiste a tu esposo o a tu esposa o a tus padres. No, ellos son ganadores. Sí, los vamos a extrañar. Es un gran dolor que se siente cuando un familiar se va o un amigo que apreciamos mucho. But they're actually gain heaven. Because it says, for to me to live is Christ and to die it's a gain, es ganancia. En Romanos también tenemos ese mismo pensamiento. Dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos pueden decir que son de Cristo? ¿Pueden decir amén? Jesús le dijo al malhechor arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten la palabra hoy. No se refiere a mañana, el mes que viene, el año que viene o dentro de 1000 años, sino hoy, today. When you close your eyes, you're going to be with me in heaven. Hoy cuando cierres tus ojos y pases a la eternidad, estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, aquí tenemos el retrato más claro de que la salvación es por gracia. None of us deserve to get saved. I don't care how good you are. You don't deserve. I don't deserve to get saved. But it's because of the grace and mercy of the Lord that I am saved. El malhechor no fue al cielo porque era bueno, sino porque Dios es bueno. No fue al cielo porque tenía un historial de ser un creyente fiel. No, él fue al cielo y no se bautizó, no se unió a una iglesia, no hizo obras de caridad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un retrato claro de que la gracia de Dios es más que suficiente. La gracia significa un regalo que Dios nos da y nosotros no somos indignos de recibir ese regalo porque es un regalo por parte de Dios. Nadie merece ir al cielo y ciertamente todos somos culpables y estamos bajo la condenación del pecado, según lo que dice el versículo 40. Así es que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. El Monte Calvario es el lugar más especial del mundo. Es el lugar de esperanza. Es el lugar donde se muestra el amor de Dios. Es el lugar de salvación. Es el lugar donde puedes encontrar el regalo de la vida eterna. Es el pedazo de bienes raíces más valioso, más sagrado, más especial. Como dice ese canto que nos dirigió el hermano Raúl, en el Monte Calvario.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de enfrente al dolor. Y yo amo esa cruz. ¿Cuántos aman esa cruz? Donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Se cuenta que un niño estaba andando afuera jugando. Y entonces él perdió el sentido de dónde estaba. Y cada vez se apartaba más y más de su casa, hasta que ya no encontraba el camino a su casa. Y estaba perdido. Y no sabía cómo llegar a su casa. Y un señor lo encontró. El niño estaba muy triste, casi llorando. Y le preguntó, bueno, yo te puedo llevar a tu casa, pero necesito tu domicilio. I need your address. I can take you home. Y el niño no sabía su domicilio. Y dijo, bueno, va a ser muy difícil poder llevarte a tu casa si no tienes el domicilio. Y dijo, bueno, sí, yo sí sé algo. Que cerca de mi casa está un templo. Y arriba de ese templo está una cruz colocada sobre el techo de ese templo. Y si yo puedo encontrar ese templo con la cruz arriba, entonces yo voy a poder encontrar mi casa. Y entonces el Señor sabía dónde estaba ese templo y lo llevó al templo, y luego después el niño ya pudo ver dónde estaba su casa, porque su casa estaba cerca del templo. Hermanos, me hace pensar que hay personas que viven lejos de Dios. Están perdidos, separados de Dios, viviendo en el pecado y una vida apartada y lejos de Dios. Te has extraviado, vives lejos de Dios, pero tú puedes venir a casa. Cuando encuentres la cruz, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Tú encuentras la cruz en el monte Calvario y vas a encontrar el camino que te llevará a tener comunión con Dios.